Buenas noches a todos. Vamos a dar hoy el cierre de esta cátedra importante del 23-2 del doctorado interinstitucional en educación, pedagogía crítica en tiempo de colonial, ¿no? Hoy nuestro invitado es el profesor Carlos Gilmar Díaz, actual coordinador de la maestría en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ¿no? Quienes lo conocen, pues saben que fue un gran profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, es psicólogo de formación de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional y doctor en educación de la Universidad de Campinas de Brasil. Es pues un gran profesor con un gran reconocimiento como investigador, un premio Francisca Radke a nivel nacional hace unos años y con una trayectoria como profesor y como investigador reconocida interna y externamente en la universidad. Entonces le damos la bienvenida. El profesor Carlos Gilmar nos va a hablar como de los elementos críticos de la pedagogía crítica. Ahorita él pues da a conocer el título de su intervención. Y pues les damos el saludo a todos ustedes el día de hoy, 31 de octubre de 2023. También saludamos a la profesora Pilar Méndez que nos está acompañando y como siempre va a participar ahí del proceso de, en ocasiones con moderación cuando hay alguna falla y de control de las actividades que hemos venido realizando. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra al profesor Carlos Gilmar. Lo escuchamos, profesor. Entonces, yo te comentaba, la estrategia es solo una presentación y después vienen una serie de inquietudes, preguntas, disertaciones por parte de los estudiantes y el público asistente. Te damos la palabra, Carlos. Bueno, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos quienes están allá al otro lado de esta conexión, tanto los que están aquí de manera sincrónica como los que se conectarán. A la profesora Pilar y al profesor Absalón, también mi saludo y bueno, mi agradecimiento por la invitación. Efectivamente, como ya lo anunció el profesor Absalón, intento con este trabajo mostrar algunos aspectos críticos de la pedagogía crítica. Y este trabajo que presentaré hace parte de un programa de investigación que podrá ser tasado en la tentativa de abrir escenarios para la discusión sobre lo que acontece en el aula, pero también en la posibilidad de interrogar la función de la escuela, en la perspectiva de reconocer aquellos efectos con los cuales hoy se nos aparece y que causan malestar. Más allá de todo subjetivismo escéptico, todo vale, todo es relativo, todos tienen la razón, depende del momento histórico. Busco con este esfuerzo, en todo caso, apuntar a la discusión sobre asuntos estructurales que en su conjunto permiten comprender la pedagogía. Para comenzar, es necesario decir que las reformas curriculares en el marco de las reformas a la educación y la pedagogía generalmente tienen como finalidad pretender el control sobre aquello que se espera acaezca en los procesos de educación formal. En consecuencia, un primer aspecto crítico de la pedagogía crítica es que siempre encontramos la pedagogía en un ambiente de debate y de discusión. Pensar la pedagogía implica, en consecuencia, incorporar en la discusión la idea de debate. Y además, aunque algunos aspectos atañen al currículo que, por supuesto, merecen atención, se hace necesario también incorporar en la discusión un conjunto de aspectos y elementos que le componen. He ahí el desafío que implica pensar la pedagogía. Hoy, por ejemplo, estamos empeñados en discutir una reforma a la educación. Hemos asistido a varias reuniones y hemos estado nutriendo los debates que, una vez más, con anhelo esperamos redunden en la incorporación
de aspectos relevantes a los procesos educativos, lo cual hace parte de la agenda política de la pedagogía, que venimos nutriendo desde hace un poco más de 200 años. En pocas palabras, desde que advino la República. Y aquí hay un primer, digamos, elemento, el primer aspecto sobre el cual intentamos, digamos, hacer hincapié. Y es que hay, con la configuración de los estados-nación y con el, digamos, con el advenimiento del Estado como centro, digamos, que aglutina elementos del poder y la política, la educación entra a ser parte del funcionamiento, digamos, de los estados. En adelante se van a cifrar elementos de esperanza política sobre lo que debería ser un sujeto. Y este es un primer, digamos, elemento puntualizador que acotará nuestra discusión. No quiero decir con esto que no nos podamos ir más para atrás. De hecho, haré referencia a algunos aspectos, digamos, de un periodo histórico más largo. Pero lo que me interesa en este momento resaltar es que con la organización de los estados nacionales, ¿sí? Con el advenimiento de la República, la educación entra bajo la égida política de los estados. No significa esto que planteemos un determinismo curricular y pedagógico. Significa que lo que relacionamos con el currículo, con la pedagogía y en general con la educación hace parte de un todo, de un entramado institucional, social y cultural que implica que investigar el currículo y la pedagogía es adentrarse en el funcionamiento de todo el proceso educativo, compuesto no solamente por lo esperado socialmente, también por los malestares con los que se nos presenta. Hablar de pedagogía, discutir la pedagogía, es entonces estar en el marco de un intenso y acalorado debate, lo cual compone un segundo aspecto crítico de la pedagogía, no solamente de aquella a la que le colocamos el apellido de crítica, sino de la pedagogía en general, que está relacionado con que buscamos, siempre anhelamos maneras de que sea diferente. En pocas palabras, parece que es consustancial a la discusión pedagógica una sensación de crisis y, por ende, de debate y de deliberación. ¿Implica esto que otros aspectos adicionales a los de la política configurarían la posibilidad de comprender la pedagogía? Por ejemplo, es evidente que la escuela y en general la educación ha sido y continúa siendo un fenómeno privilegiado de reflexión y que sin lugar a duda constituye un gesto que desde hace mucho venimos realizando. Así han sido asuntos de marcado interés para algunos las inquietudes relacionadas con la enseñanza, la pregunta por el profesor, las deseables características volitivas y cognitivas en los aprendices, aquellas discusiones sobre el saber y la particular forma que asume su enseñanza, o por continuar relacionando aspectos que atañen a la discusión sobre la pedagogía, mencionar también aquellas variables vínculos que hemos establecido entre la sociedad y los procesos llevados a cabo en las escuelas. En pocas palabras, encontramos a nuestra disposición en tanto investigadores de la pedagogía, por ejemplo, y aquí voy a señalar un primer conjunto de personajes y de textos que, gracias a su trabajo, presentan algunas discusiones sobre la educación. Para la época antigua, por ejemplo, podemos llamar así podemos ubicar ahí a Platón, a Jenofonte o a Clemente de Alejandría. En Platón, por ejemplo, encontramos textos como el Menón y el Banquete que a la manera del momento en el que vivió Platón y en la forma que le dio Platón, el Menón y el Banquete recogen elementos de una discusión sobre la educación y la pedagogía. Jenofonte, por ejemplo, tiene un texto que tituló Ciropedia,
¿sí? Y que en la época griega ya él recogía la manera como Ciro comprendía la educación, ¿sí? Ciro el persa. Y Clemente de Alejandría, más o menos hacia el año 80 de la era cristiana, tiene un texto titulado El Pedagogo. Con esto lo que quiero señalar es que la discusión sobre la educación y la pedagogía es una discusión bastante nutrida y presente en todos los periodos de de nuestra historia. Un segundo conjunto, solo a manera de ejemplo, lo podemos organizar con un personaje como Juan Luis Vives, con textos como Diálogos sobre la educación, las disciplinas, Instrucción de la mujer cristiana, Tratado de la pedagogía, ¿sí? Que en conjunto recogen aspectos de una discusión sobre la educación y la pedagogía. No se privó de discutir la educación y la pedagogía tampoco Erasmo de Rotterdam, con un texto, por ejemplo, como Educación del Príncipe Cristiano, o más conocido para nosotros, Pestalozzi, ¿sí? Cartas sobre la educación de los niños, cómo Gertrudes enseña a los hijos, o libros de educación elemental. Como vemos, este conjunto que hemos organizado alrededor de estos personajes presentan también una importante discusión sobre la educación y la pedagogía. Otro conjunto de discutidores sobre la educación lo podemos encontrar, y solo voy a mencionar dos de un conjunto que es mucho más amplio: Rousseau y Kant. Rousseau con su ya conocido y famoso texto El Emilio de la Educación, y Kant con un trabajo eh, eh, que dicen que no es de él, pero que se lo atribuimos a él, el Tratado de Pedagogía. Un cuarto conjunto de personajes que han dejado, que han legado para nosotros la discusión que en su momento hicieron sobre la pedagogía, se corresponde con lo que podríamos denominar la primera mitad del siglo XX, lo que podríamos ubicar en la mitad del siglo XX, y es un movimiento político-pedagógico, digamos, de amplio espectro, de nivel mundial, podemos decir, pero también con mucha presencia en nuestro contexto. Estoy hablando, por ejemplo, de María Montessori, de Henry Vallon, de Edward Claparet, que no es un personaje tan conocido, pero que sí es significativo en la discusión sobre la educación y la pedagogía, dado que dejó una obra importante, por ejemplo, la educación funcional, la escuela y la psicología. Sino Claparet es importante porque fue el fundador y director de uno de los institutos de investigación en educación representativos, y que incluso tuvo presencia aquí en Colombia. Estoy hablando de Edward Claparet, y el nombre del instituto es el Jean-Jacques Rousseau. Es importante también Claparet y el Instituto Jean-Jacques Rousseau, porque en él estuvo trabajando desde sus inicios Piaget. Y Piaget, pues ya todos, digamos, ubicamos la importancia de Piaget en la discusión en pedagogía. Un quinto conjunto de personajes discutidores y pensadores sobre la educación y la pedagogía lo podemos ubicar en lo que conocemos y que ha sido un motivo de análisis en esta cátedra, como pedagogía crítica, y que está compuesto, todos lo sabemos, por los trabajos realizados por Paulo Freire, por Henri Giraud, el mismo Peter McLaren, quienes han hecho parte de nuestros referentes con respecto a la pedagogía, y además han estado vinculados a seminarios en maestrías y doctorados y los pregrados. Hemos asistido a congresos en los que ellos han sido protagonistas, e incluso nuestras bibliotecas contienen no solo sus textos, también compilaciones y números monográficos con trabajos de investigación en donde ellos son referencia. En este marco, en donde estamos colocando en primer lugar, ¿sí? Para todos los grupos humanos, para todas las sociedades, incluso para todos los periodos históricos, el problema de la educación, se hace necesaria una precisión, distinguir entre propósitos, valores que inevitable e históricamente les son otorgados a los procesos educativos, dado que parece un hecho incontrovertible que en cualquier grupo humano y para todo periodo histórico, mujeres y hombres tienen las mismas necesidades: alimentarse, protegerse del frío,
reproducirse, organizarse socialmente y además ocuparse de las nuevas generaciones. Es decir, disponer de tiempo y recursos para la transmisión del acumulado cultural disponible. Lo cual nos lleva a la pregunta, entonces, para aquellos interesados en el fenómeno de la educación y la pedagogía, en el desafío colocado en la discusión, no solo de aquello relacionado con las particulares diferencias que marcan tal o cual periodo, ¿sí? O por el contrario, en presentar el acento en uno u otro autor o en uno u otro autor que uno u otro autor colocan sobre un aspecto puntual de este fenómeno. Entonces estoy diciendo que merece, por supuesto, atención el aspecto histórico y el aspecto contextual, pero también merece atención especial aquello que se ha impuesto a una materia prima que es, por definición, idéntica siempre y en todas partes, es decir, sobre el puntual horizonte sobre el que recae dicho proceso educativo y sobre el que recaerían las condiciones de posibilidad de la formación. Estoy hablando de la variable estructural en cada caso que no necesariamente daría cuenta del estatuto de las acciones que conllevan los procesos educativos. Así, si cada periodo histórico privilegia propósitos de época, entonces investigar la pedagogía configuraría una acción concordante. Por un lado, con el reconocimiento de la multiplicidad con la cual se presentan los objetivos, los propósitos, histórica y sociológicamente, pero por otro, el análisis de una posible o no síntesis entre los propósitos y los aspectos estructurales. Entonces, con este panorama expuesto, reconocemos dos necesarias discusiones que, si bien están imbricadas en el plano fenoménico, es decir, empírico o, en otras palabras, tal y como se nos aparece a los sentidos, cada una presenta su propio horizonte analítico. El primero es la pregunta por los sujetos y su propia dinámica subjetiva, es decir, la pregunta por la condición humana. Y el segundo, ¿sí? Las condiciones de posibilidad que siempre le endilgamos a la educación, es decir, los aspectos políticos. En palabras simples, los procesos educativos, sin distingo del periodo histórico y de los contextos, se organizan con arreglo a ciertos propósitos. No obstante, como acabamos de señalar, no es la única cuestión. Hace falta, además, incorporar en la discusión la variable estructural, que no necesariamente daría cuenta del estatuto de las acciones. Es decir, se hace necesario, además, considerar el puntual horizonte sobre el que recae el proceso educativo y sobre el que recaerían las condiciones de posibilidad de la educación. En consecuencia, si la educación como fenómeno se nos presenta en su variable social, susceptible de ser analizada en el marco de dos dimensiones, diacrónica, histórica, es decir, histórica o sincrónica, con sus múltiples aspectos sociológicos, entonces requerimos de una discusión sobre el sujeto, que, valga decir, en la actualidad es asumida, la encontramos en cierto marco que requiere ser investigado y precisado. Y aquí es necesario hacer otra precisión. La pregunta por el sujeto en el marco de los debates sobre la psicología aparece en un momento, la psicología moderna aparece en un momento particular de la historia de la educación. Podemos decir que de manera general habría que precisarlo mal, y las fuentes más
que las fuentes documentales así lo indican, más o menos hacia la segunda o tercera mitad del siglo XX, ¿sí? La psicología moderna entra a ser parte de las discusiones sobre la pedagogía, o mejor, la psicología moderna incorpora elementos de la psicología moderna para asumirse y pensarse. Y este es un asunto importante y relevante que ha atravesado digamos, el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Un poquito más adelante hablaré otro poco sobre eso que me parece relevante en esta discusión sobre la pedagogía. Por decirlo de manera rápida, este aspecto asumió relevancia en el marco de cierta perspectiva que fue introducida como parte del debate pedagógico hacia la segunda y tercera década del siglo XX, lo cual consideramos que es un aspecto a investigar, lo cual configura otro de los aspectos críticos de la pedagogía crítica, que implica reconocer en la discusión sobre la pedagogía tres variables. La primera, la época y el puntual periodo histórico, que es la variable temporal. Una segunda variable es el contexto, el lugar. Y la tercera variable, ¿sí? Son las particularidades, es decir, las anécdotas. Hallar una unidad de referencia que permita organizar las dimensiones temporales, contextuales y, llamémoslas así, las atinentes a la discusión sobre el sujeto, sin compartimentarlas o disolverlas, compone un desafío que implica postular puntos de estructura que permitan una discusión que no quede atada a un presente sin historia o a una historia sin presente. En este marco, por un lado, asumimos la posibilidad de comprender lo que a escala de la historia es posible percibir como contingente, lo social, lo relativo a la cultura, aquello que percibimos que se transforma, los propósitos, es decir, por ejemplo, aquello que varía, que cambia. En pocas palabras, lo histórico, buscando, en todo caso, elementos que permitan elaborar una discusión que incorpore el otro polo constitutivo también de esta discusión, aquello que podríamos denominar lo transhistórico, en otras palabras, lo estructural que convoca y da lugar y hace posibles a la vez todas las historias. Analíticamente es posible encarar este desafío asumiendo la estructura metodológica propuesta por Ferdinand de Saussure en 1916, en un texto importante, ya clásico, titulado Curso de Lingüística General. Como anécdota para nosotros interesados en la educación y la pedagogía, vale la pena decir que Ferdinand de Saussure murió eh, antes de que este libro apareciera. Sí, este libro apareció en 1916 y tres de sus estudiantes, tres de sus discípulos, sí, que lo acompañaban en los seminarios que él dictaba entre París y Ginebra, a su muerte, un poco compungidos con su desaparición, pero además interesados en la discusión que él estaba dando, en la discusión que él estaba proponiendo, que era novedosa, porque como todos sabemos, Ferdinand de Saussure organizó la discusión sobre la lingüística de tal manera que, digamos, la logró organizar en un marco que podemos llamar que es concomitante con la ciencia, o sea, la lingüística moderna. Estos tres personajes, estos tres estudiantes de él, tomaron sus cuadernos, recogieron las notas que tomaron de los seminarios a los cuales asistieron y organizaron este texto, que es el que conocemos hoy como curso de lingüística general. ¿Qué propuso? ¿Qué estaba proponiendo?
Ferdinand de Saussure y que fue tan importante y emblemático para la discusión de las, digamos, sobre las ciencias sociales, no las ciencias sociales escolares, aunque también ayuda el esquema propuesto por Saussure para pensar las ciencias escolares, sino para pensar la discusión sobre lo social, ¿sí? E incluso sobre los sujetos, ¿sí? Saussure postuló tres niveles de análisis: el singular, el particular y el universal. El singular, que atañe a lo propio del sujeto, es decir, los sujetos como rasgo distintivo hablan, ¿sí? ¿Sí? En el marco de la particularidad de su lengua, es decir, hablan una lengua, su lengua materna. No estoy diciendo nada de ser bilingüe o políglota, nada, estoy diciendo que aquí hay una discusión importante y es esa relación entre los sujetos y el habla o los efectos del habla en la configuración del sujeto. Y el tercer aspecto, el tercer nivel es digamos, el universal, es decir, la característica distintiva de los humanos, ¿sí? Con respecto a otros seres sobre la Tierra. Es decir, los humanos tienen la posibilidad de insertarse en una de las lenguas disponibles. La transmisión, ¿sí? Acceder a la lengua, ¿sí? Es posible en el marco de los grupos de referencia, es decir, de la familia, por decirlo de alguna manera. Entonces, se trata de pensar históricamente la pedagogía, pero a condición de comprender en ella el presente que ha sido vivido allí. Existe una gran distancia entre lo que efectivamente hacemos en la escuela y las elaboraciones teóricas que de ello hacemos. Desfase que nos permitirá salir de la tentación del simple catálogo formal de procedimientos o de categorías conceptuales asumidas bajo la idea de procedimientos que concluyen con agrupamientos simples. Por supuesto que soy consciente, digamos, de la complejidad, de la densidad de esta discusión. Lejos de poseer las claves de este debate, sí es posible asegurar que no lo resolvemos desde aquellas posturas contemporáneas que podemos agrupar en los siguientes cuatro lugares comunes. Hoy es un lugar común hablar de la primera, es un lugar común hablar de una subjetividad artesana de sí misma, correlato de la idea de un sujeto que llega a hacerlo por unas experiencias singulares o por la maduración neurológica o por el despliegue de una libertad esencial. Un segundo lugar común, ese lo encontramos, ¿sí? En quienes postulan la conducta como resultado de una interacción organismo-medio, que se expresaría constantemente a través de la combinación estímulo-respuesta. Un tercer lugar común lo encontramos en aquellos trabajos, en aquellas investigaciones o en aquellas discusiones que asumen la suposición que el sujeto es fuente y origen del discurso. Y un cuarto lugar común es aquellos que esgrimen la idea común que el yo es autónomo y que puede expresarse recurriendo a la infinita variabilidad que el sistema de la lengua pone a su disposición. En consecuencia, una discusión que asuma interrogar la condición humana posibilitaría que la historia se coloque al servicio de las preguntas, como uno de los instrumentos que provee materiales, indica variantes y ayuda al establecimiento de modalidades. Una historia que adquiere su sentido al proporcionar materiales que contribuyen al proceso de inteligibilidad, al enfrentarse al repertorio de las posibilidades. Si la escuela contribuye a engendrar asuntos específicos de lo humano mediante su accionar,
es debido a que comporta desde siempre una historicidad fundamental que será preciso establecer, lo cual hace necesario reintroducir no un acento colocado exclusivamente sobre el pasado, o para nuestro caso, un acento colocado sobre una nueva ilusión, la pedagogía crítica. Advertidos de las ilusiones de la subjetividad, de las fáciles adherencias a las interpretaciones y propósitos que la época proporciona, parciales y fragmentarias en razón de su pertenencia a tal o cual grupo social y a determinada sociedad, se configura el desafío para los procesos investigativos. Si hoy es fácil encontrar discusiones y análisis sobre la educación que, como perspectiva analítica, han asumido los mismos propósitos que el mismo periodo histórico hace circular, entonces significaría que la llamada investigación sobre la educación y la pedagogía asumió el desafío mediante el expreso reconocimiento de la materialización en diferentes formatos de dichos objetivos y propósitos. Como consecuencia de estos análisis, podríamos inferir que estaríamos ante evidencias de una posible síntesis entre los propósitos y los aspectos estructurales, lo cual consideramos no se corresponde con la evidencia que arroja las múltiples manifestaciones de malestar que evidenciamos frente a los procesos educativos. Por ejemplo, deserción, desgano, desmotivación, pereza, aburrimiento frente al saber. Si hoy todo el mundo repite genéricamente que el futuro está en las investigaciones, pero en la práctica este propósito está frecuentemente escamoteado, entonces plantear una discusión sobre los aspectos críticos de la pedagogía crítica hace necesario decir que nada más fácil ni peligroso que asumir una discusión sobre la pedagogía sin interrogar, sin sopesar los mismos presupuestos con la que se nos presenta, marco que permite interrogar la pedagogía y permite formular una pregunta. ¿Cómo comprender la aparición de esta nueva fuente de anhelos y de ilusiones que se produjo alrededor de lo que hemos convenido en denominar pedagogía crítica? Esta nueva fuente de anhelos podría ser posible de comprender si nos situamos en algunos debates acontecidos a finales de los años 80 en Colombia, que son producto de las transformaciones eh, al currículo y en todo caso están en el marco de reformas a la educación en sus niveles de la básica, la media y lo que hoy se denomina la terciaria o formación en la universidad, ¿sí? También con sus niveles pregrado y posgrado, y en el marco de los posgrados, las maestrías y los doctorados, que evidenciamos en Colombia en la década del 80 y 90 del siglo XX y en donde aparecen tres interesantes fenómenos, tres grandes acontecimientos. El primer gran acontecimiento, de manera rápida, señalarlo y formularlo, fue la promulgación de políticas estatales que propusieron y materializaron una reforma a la educación, vía, entre otros aspectos, la transformación del currículo que ha buscado desde entonces, pero que ya venía de unas décadas anteriores, una racionalización y entre comillas, y una mejora a la calidad de la educación, bajo fundamentos que podríamos decir se basaron en principios tomados de una nueva recontextualización de la denominada psicología moderna, en su vertiente conductista y cognitivista, proponiendo además una administración a los profesores. Y estoy hablando de una nueva recontextualización de la psicología moderna, ¿sí? Para la década del 80, porque hace unos instantes, recuerden que hace unos instantes hablé de que la década del 20 y del 30 y del 40 inclusive,
del siglo XX, vio aparecer en los escenarios dedicados a la discusión sobre la educación y la pedagogía una discusión sobre la psicología, o para decirlo en unas palabras mejores, ¿sí? La primera mitad del siglo XX, especialmente la década del 20, del 30, del 40, con lo que podemos denominar un movimiento político-pedagógico denominado el de escuela nueva o el de escuela moderna o el de escuela activa, digamos, ese movimiento pedagógico se caracteriza por la confluencia, por el entroncamiento en los debates sobre la pedagogía de la psicología moderna. Pues bien, en, en la década del 80 encontramos una nueva recontextualización de estos elementos. Para este periodo, la década del 80, los funcionarios y los técnicos que por aquel entonces trabajaban en el Ministerio de Educación Nacional o les asesoraban, obsesionados por el cumplimiento de objetivos instruccionales, imaginaron que el proceso de enseñanza sería efectivo gracias al uso de guías de trabajo en el aula. Ellos imaginaban que la efectividad del maestro estaría dada gracias a la aplicación de guías de trabajo y que ello era necesario, y que ello era necesario, y que para ello era necesario que aprendiera y operacionalizara el cumplimiento de objetivos observables, predeterminados por la tecnología educativa y el diseño instruccional. A este periodo, la historiografía de la educación nacional le ha denominado precisamente un periodo de gran efervescencia, y sobre todo caracterizado por esto que estoy mencionando, tecnología educativa y diseño instruccional. Esta fue la imagen que estos funcionarios y los técnicos pretendieron difundir frente a la educación y la enseñanza. Pero recuerden también que hace un momento dije que digamos, este periodo histórico, la década de los 80, ¿sí? Es importante decir que al hablar de tecnología educativa y el diseño instruccional no era nuevo en el país. Ya había sido planteado a partir del primer plan quinquenal de educación elaborado en 1957 para la Oficina de Planeación del Ministerio de Educación Nacional, y con el cual Colombia entra en la órbita de la planificación educativa. A través de este plan se forjan las bases en 1957 para la aplicación de las técnicas de la planificación económica a un escenario tan denso, tan complejo y tan delicado como es la educación. Se inaugura con ello un nuevo periodo en donde se pretende que los procesos educativos corran tras un orden racional y una dirección coordinada. El plan quinquenal de educación planteó la necesidad de transformar la educación primaria, ¿sí? Y mejorar la calidad de la enseñanza, para lo cual se despidieron dos decretos: el 1710 de 1963, en el que se fijan los objetivos de la educación primaria y se unifica el plan de estudios para todas las escuelas del país, y el 17 y el decreto, perdón, y el decreto 1710, perdón, este decreto 1710 del 63 establece por primera vez los objetivos primordiales de la educación primaria. Fija 5 años, 5 grados de escolaridad para todas las escuelas del país y modifica el plan de estudios vigente hasta 1950. Este primer plan quinquenal de educación y los decretos mencionados eh, señala una de las necesidades inaplazables para la educación por parte del Estado, y es la de acentuar el carácter profesional de las escuelas normales para que pueda dar una mayor orientación y formación al magisterio de enseñanza elemental. Plantea como requisito indispensable, además, intensificar el estudio de las ciencias y las técnicas pedagógicas y psicológicas, con el fin de que el maestro pueda comprender y orientar la conducta del niño y el progreso del aprendizaje.
El otro decreto que les mencionaba, promulgado en 1963, es el 1955, por el cual se reorganiza la educación normalista y acoge los planteamientos centrales del primer plan quinquenal, en donde se declara que la psicología, especialmente la infantil y aplicada, constituirá una de las materias básicas y más importantes, y en donde se proponía cultivar con la mayor intensidad la ciencia de la educación y las materias afines y derivadas, así como las técnicas del aprendizaje. Propendió en consecuencia por reorganizar los estudios, estableciendo un nuevo plan de estudios para la formación de maestros. Para los efectos de este trabajo, es importante detenernos aquí en ciertas nociones que introduce estos decretos y este plan quinquenal. Nociones que, si bien ya venían siendo trabajados desde el discurso de la escuela moderna o activa, adquieren con estos actos legislativos nuevas dimensiones, evidenciando la presencia de un discurso que se articula como cuerpo teórico y metodológico que se introduce y comienza a constatarse en el discurso sobre la educación y la pedagogía en Colombia. Nociones como habilidades, conducta, aprendizaje, objetivos, aparecen ligadas a una psicología que venía teniendo como centro de atención al niño y sus actitudes, aptitudes, intereses, necesidades y procesos que de ahora en más lo que interesa es el aprendizaje y las conductas, las habilidades y las destrezas del educando. Es decir, esto propuesto en este momento continúa vigente, sobre todo ahora que hablamos de necesidades de aprendizaje, bueno, todo lo relacionado con ello. Cambiar el rumbo del proceso de formación del maestro y plantear un punto fundamental para desarrollar su idoneidad profesional, plantear el uso de nuevos métodos y técnicas para la dirección del aprendizaje, fue el interés de estas transformaciones propuestas por la política educativa. Las reformas que se introdujeron por esta época en la enseñanza abren un espacio, un horizonte desde donde se inicia una propuesta de transformación de las prácticas pedagógicas. Transformación que, como queda registrado en los textos legislativos, contribuyen a reorganizar los estudios del proceso de formación de profesores, cuyo centro es un discurso en cuya base se encuentra la práctica de la planificación. Para la década de los 80, que es donde estamos situados, ¿sí? Y en el marco de estas transformaciones propuestas desde el articulado legislativo, se produce, digamos, una reacción a la materialización en el plano nacional de esta política en la década de los años 80. Como respuesta encontramos un movimiento político-pedagógico, el movimiento pedagógico, que representó en su momento la posibilidad de que los educadores, los profesores, pensaran su organización y su papel como movimiento político de lucha, de resistencia contra la pretensión política de hegemonía. Como ustedes podrán notar, ya tenemos entonces dos dimensiones de una discusión sobre la política, es decir, la política aquella que se materializa en documentos de carácter legislativo y que buscan de alguna manera organizar un marco de actuación para los profesores y para que se produzca el aprendizaje, y la otra dimensión de la política es el de este movimiento, es la del movimiento pedagógico que como respuesta reaccionó a esto y se pronunció. Uno de los aspectos más importantes del movimiento pedagógico tiene que ver con la forma en que presentó una concepción sobre el maestro y erigió una triple dimensión que destacaba los horizontes y el sentido de su quehacer, su función y su papel. La triple concepción del maestro como ciudadano, en primer lugar,
como trabajador, en segundo lugar, y como intelectual, en tercer lugar. Primero está el maestro como trabajador. Desglosemos un poquitico estos tres horizontes propuestos en la década de 80 por el movimiento pedagógico. El primero está el maestro como trabajador, como funcionario del Estado, que inicialmente reclama y busca mejorar sus condiciones laborales. En segundo lugar, la definición del maestro en su papel de ciudadano y político, que reclama no solo sus derechos, se erige también como actor social con pensamiento político, con compromiso, que ve en la defensa de la educación pública una labor política de su accionar en la comunidad, con pensamiento crítico y liderazgo, es decir, con iniciativas. En tercer lugar, ¿sí? Fue definido en el 12º Congreso de FECODE, realizado, llevado a cabo en Bucaramanga en 1982, la idea del maestro como intelectual, como trabajador de la pedagogía y la ciencia, como trabajador de la cultura. ¿Sí? Y es aquí, digamos, un aspecto importante que vale la pena señalar, y es que esta idea del maestro como intelectual es una tarea pendiente que tenemos los interesados en la educación y pedagogía, que implica alguien en condiciones de posibilidad de discutir la educación y la pedagogía. Es decir, ¿qué significaría ser un intelectual? ¿Sí? Así, el movimiento pedagógico de la década del 80 no solamente definió la enseñanza como objeto de la pedagogía, aspecto, por supuesto, que merece ser interrogado también para, para, para precisarlo y comprenderlo, sino que también estableció en la definición de la función del maestro un estatuto intelectual, lo cual continúa, ¿sí? Siendo pregunta para nosotros. No es un aspecto al que le vemos mucho trabajo académico para un poco precisarlo y definirlo y cuáles son serían los desafíos a los que nos enfrentamos cuando hablamos de un intelectual de la pedagogía. Sabemos que es difícil, pero es necesario y se requiere. El movimiento pedagógico fue un acontecimiento político y cultural de los años 80 que emergió como respuesta a la renovación curricular y la reforma a la educación, y que implicó el reconocimiento de una posición estratégica de los maestros relacionada con tres preguntas. La primera pregunta es por sí mismas, por sí mismos. ¿Quién soy en tanto maestro? La segunda pregunta es por la pedagogía. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? Pero sobre todo, la tercera pregunta que requeriría también eh, focalizar trabajos en ello, la pregunta por la transmisión de la cultura, la pregunta por cuál es la función de la escuela, la transmisión de la cultura. Este movimiento pedagógico puso en contacto a los maestros con algunos grupos de intelectuales del país existentes en universidades y en el marco de la educación popular. Movimiento que propuso el surgimiento, por ejemplo, de los llamados CEID y de la revista Educación y Cultura, que es uno de los importantes logros del movimiento, el establecimiento de esta revista Educación y Cultura que pervive desde entonces y es fuente de, de difusión de muchos de los trabajos con los cuales estamos intentando discutir y partir. Y esto es importante. En segundo lugar, también importante como logro, algunos elementos que fueron incorporados a la a la Ley General de Educación del 94 y fruto del movimiento pedagógico también los principios, algunos principios y fundamentales allí consagrados. Por supuesto que considero vigente, sí, la tarea del movimiento pedagógico en la actualidad, colocando de frente preguntas que aún tenemos pendientes. Por ejemplo, la discusión sobre la función del maestro, su quehacer, su ejercicio, qué condiciones para la enseñanza. ¿Sí? Hoy es urgente volver sobre la pregunta por la función del maestro, ¿sí? Y sobre todo en el marco de los desafíos que implica
el estatuto de alguien en condiciones de poder pensar la pedagogía. No solo de su estatuto político y liberal, y político y laboral, sino también del estatuto en tanto pensador y discutidor de la pedagogía. Asimismo, un tercer movimiento que reconocemos que se desató en la década del 80, producto de las transformaciones, digamos, a la sociedad, que se van incorporando también digamos, al entramado, al entramado legislativo sobre la educación. ¿Sí? Y como respuesta a las políticas globales y estatales que propusieron y materializaron una reforma a la educación, vía, entre otros aspectos, la transformación del currículo en el marco de las reformas a la educación, que desde entonces ha buscado una racionalización y la preeminencia de una idea de calidad que habría que interrogar de la educación bajo fundamentos que podríamos decir se basaron en los principios tomados de esta nueva recontextualización. Este movimiento lo encontramos, ¿sí? A nivel global, en autores que han sido presentados, expuestos y trabajados en el marco de este seminario, ¿sí? En el que estamos trabajando. Pensadores de la talla de Peter McLaren, de Henry Giroux, pero también del mismo Michael Apple, que han nutrido este debate y nos han puesto al tanto de problemas e inquietudes frente a estas transformaciones, al igual que también los trabajos iluminadores de Paulo Freire. No obstante, estos trabajos y todo el resto de la literatura que encontramos alrededor de la educación y la pedagogía, como intelectuales es nuestra tarea interrogarnos sobre sus presupuestos conceptuales, con los cuales ellos abordaron la discusión sobre la pedagogía e interrogarnos nuevamente sobre una discusión que se dio en su momento, sobre la base de preguntas fundamentales. ¿Cuál es el papel y la función de la escuela, del sistema educativo? Continúa abierta la pregunta por la escuela y la formación, por el conocimiento, por el aprender. Bueno, muchísimas gracias. Sea hasta la oportunidad de reiterar el agradecimiento al profesor Absalón y a la profesora Pilar por su empeño. Bueno, y gracias, profesor Carlos Gilmar. Abrimos el espacio de chat y de levantar la mano para posibles preguntas, ¿no? Bueno, yo veo que aquí ya alzó la mano Iván. Entonces, escuchamos a Iván la pregunta y está abierto el chat. Bueno, Iván, te escuchamos. Muy buenas noches, maestros, maestra, compañeras, compañeros. Bueno, me atrevo a preguntar así rápido porque evidentemente ahorita estoy terminando un trabajo pues frente al que el saber y sí, el saber y el saber hacer del maestro, y he estado haciendo una compilación de esto y realmente uno mira y desde los años 80 el debate que se daba entre qué debe saber y qué debe saber hacer un docente se daba en términos estructurales, de contenidos, de saber explicar, de metodologías didácticas, pero ahorita mirando todo ese panorama y es más actual, vemos que hay un debate no tanto, digamos que ya hemos resuelto un poco qué debe saber un maestro en general, pero también se abre la pregunta en qué es ser, qué es ser, ¿sí? Ese ser con S mayúscula, el ser docente, el ser profesor, el ser maestro, y esa relación con el saber. Y eso no, me lleva aquí especulando también dentro de mis lecturas, me lleva a especular que ahorita digamos que esa ruptura o esa confrontación fuerte es entre el maestro colonizado por una serie de tecnologías y por una serie de políticas evaluativas y esto que llevan a colonizar al profesor, a ser un profesor colonizado por una política educativa y que responda a unos objetivos de calidad muy específicos, o el ser profesor liberador que va, pues digamos que va
dentro de sus clases, dentro de su salón, va también tejiendo y trabajando, eh, respondiendo a unas dinámicas por un lado, pero tratando de escaparse por otras. Entonces ahí mi pregunta ya muy puntual es cómo abordamos ese desafío para no terminar siendo profesores colonizados pues, por esas tecnologías educativas y por esas políticas que también son avasalladoras y que empiezan a ocuparle muchos espacios del aula y de alguna manera le facilitan la vida a muchos docentes porque pues a veces es más fácil escaparse por ese lado que ir como el salmón en contra de la corriente. Entonces es más bien preguntar por ese desafío del ser docente actualmente entre el ser colonizado y el ser liberador docente. Gracias. Listo. Gracias, Iván. Le damos la palabra al profesor Gilmar. Bueno, importante discusión, profesor Iván, la que plantea. Eh, digamos, ser colonizado eh, o ser liberador plantea como una especie de dicotomía que probablemente, si bien es cierto que la encontramos en el plano político, en el plano subjetivo es posible pensar que eso depende, digamos, de cada profesor. Si el profesor está profundamente interpelado por el saber, ¿sí? Si el profesor está en el marco de una relación con el saber que le empuja a continuar su trabajo de análisis y su trabajo de discusión para llevar estas discusiones al aula de clase, entonces el profesor, no podríamos hablar de un profesor colonizado, sino hablamos de un profesor que tiene, que presenta, que manifiesta, que evidencia, que da señas, que da prueba de una relación con el saber que lo empuja a trabajar, ¿sí? Con el saber y a llevar, ¿sí? El saber, ese saber con el cual él tiene relación del saber, ¿sí? Sí, a los estudiantes. De tal manera que esperaríamos que estos estudiantes tomasen notas, se percataron de esa particular relación con el saber y ojalá se engancharan, ¿sí? A un vínculo con el saber como el que el maestro estaría de alguna manera esgrimiendo, ¿sí? Entonces yo no vería, profesor Iván, esta dicotomía. Me parece que a propósito de la discusión sobre la formación de profesores y a propósito de la idea, digamos, de un intelectual, la idea de una relación con el saber sería importante interrogarlo. Estoy recordando a Bernard Charlotte, ¿sí? Un francés que lleva muchos años trabajando en Brasil, en una universidad brasilera, y él tiene unos textos precisamente con este título que usted menciona, ¿sí? La relación del saber. Creo que así se titula, una discusión conceptual. Sí, a mí, digamos, este texto me parece interesante porque coloca el acento en un lugar diferente a la confrontación política e interroga el saber, la relación con el saber y la posibilidad, las condiciones de posibilidad para la transmisión de saber. Bueno, Carlos, Cristian Sanabria por Facebook Live te pregunta, un saludo, profe Carlos. En esa discusión que nos plantea entre tecnología educativa y el movimiento pedagógico, ¿qué lugar ocupa la didáctica? ¿Por qué en Colombia no se ha fortalecido el campo de la didáctica? Bueno, un saludo a Cristian Sanabria, si es el mismo que yo conocí, entonces va mi saludo cordial, Cristian. Eh, digamos que esta idea de la tecnología educativa, eh, digamos, privilegió la idea de la didáctica y la idea de hacer del maestro, digamos, alguien que mm, privilegia los asuntos de la didáctica con la intención de transmitir el saber. Fue una idea o ha sido una idea importante, digamos,
en la discusión en educación y pedagogía, la didáctica, pero digamos mi campo de discusión y mi campo de reflexión no ha estado centrado en la didáctica, ¿sí? Como un poco, tal vez usted lo conoce, por lo que nos conocimos, pero por lo que alcancé aquí a expresar, más es un poco la idea que tiene que ver con la pregunta por la pedagogía, por la educación y la pedagogía, y sobre todo intentando diferenciar en la pregunta por la pedagogía dos ámbitos de discusión, ¿sí? Aquello que se corresponde con la política y aquello que se corresponde con el saber y con las condiciones de posibilidad para la transmisión de un saber. Sí, digamos que ese es como un poco un esquema rápido y grueso de lo que ha venido componiendo, digamos, los procesos investigativos en los cuales he estado trabajando. Bueno, gracias, Carlos. Carlos, yo quisiera preguntarte lo siguiente, una y luego a la otra. Hoy en día, nuevamente, desde la perspectiva de lo que es la política educativa contemporánea, se está hablando del aprendizaje y de resultados del aprendizaje, ¿no? Bueno, y ahí pues a mí me llama la atención cómo efectivamente desde los años 70 pues asociamos al aprendizaje, al conductismo, ¿no? Con esos pues, enunciados que lo acompañan, ¿no? Que tiene que ver como con la eficacia y la competencia. Entonces decimos, bueno, el aprendizaje es un parte de un enunciado eminentemente neoliberal que hace parte de la política educativa contemporánea y hay unos intereses de la OCDE y también efectivamente hay unos intereses propios de la UNESCO que como agencia internacional instaló ese discurso en los años 70. Pero cuando tú como psicólogo lo sabes, se hace el rastreo, bueno, del tema del aprendizaje, pues inicialmente se lo apropia la psicología más que la pedagogía, ¿no? Tanto Skinner o la psicología conductista y la psicología psicogenética piagetiana juntos hablan del aprendizaje. Entonces, me gustaría como escucharte frente al tema del aprendizaje, ¿cómo lo ves? ¿Por qué hoy en día rescatado? Si debemos satanizarlo o debemos recontextualizarlo y repensarlo de nuevo, ¿no? Es como la inquietud y producto de que los aprendizajes hoy se dan a través de tres pantallas, ¿no? Tú cuando Mm, trabajas en la escuela, los chicos se apropian del conocimiento a través de la pantalla del televisor, la pantalla del microcomputador y la pantalla del celular. Entonces, ahí hay unas maneras, yo diría, ante todo, en el mundo contemporáneo nos cambió mucho mm. y después de la pandemia, ¿no? La escuela hoy en día es otra, la virtualización de nuestras prácticas, estas cátedras virtuales hace 10 años eran impensables, hace 8 Mm. años. Entonces, quisiera escucharte con relación al tema del aprendizaje bueno, y la incidencia que eso tiene y por qué la crítica y si es objetiva la crítica. Y, profesor Absalón, gracias. Esta es una pregunta, eh, digamos, difícil, pero es necesaria hacerla y formularla así, en estos términos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, de qué nos percatamos. Nos percatamos que un poco lo que intenté hacer en la primera parte de mi presentación es mostrar que hay un conjunto de documentos de diferentes periodos históricos, ¿sí? Producto del trabajo de reflexión de autores importantes y representativos, ¿sí? Eh, por ejemplo, eh, voy a, a a ver si lo consigo, no lo veo acá. Eh, no, no tengo acá la posibilidad de compartir pantalla. Sí, sí la tengo. Compartir pantalla. Por ejemplo, no sé si están viendo mi Sí, pantalla. claro que sí, claro que sí. Bueno, digamos, esta fue una pequeña presentación, digamos, muy simple, pero lo que, digamos, lo que busca es un poco mostrar
el conjunto de documentos que está sirviendo para el análisis sobre para mí, para el análisis sobre la discusión sobre la pedagogía. Y esta cita para mí es iluminadora, ¿sí? 450 años antes de la era cristiana, Platón ya se planteaba algo, algo relevante, relevante que hace parte, digamos, del profesor y de la esencia de la pedagogía. El que no cree estar necesitado, no desea tampoco lo que no cree necesitar. Tarea de la pedagogía podría ser el intentar configurar escenario para que alguien, un escenario para que alguien sienta la necesidad de vincularse con una discusión, con un saber. Por supuesto que esto tiene matices si hablamos de la primaria, del bachillerato, o la universidad, pero esta cita que tomé de Platón para mí es ilustrador. Por ejemplo, este señor Fabio Quintiliano tiene un tratado de tratado de educación, ¿sí? En donde lo que a él le interesa discutir son, digamos, la manera de que sus estudiantes, ¿sí? Sean buenos oradores y disertadores. Este es un español, un romano que vivía en lo que hoy conocemos como España. Por ejemplo, Clemente de Alejandría nos legó, tenemos este texto a nuestra disposición que tituló El Pedagogo, ¿sí? Y fue escrito en los años 80 de la era cristiana. Agustín de Hipona, todos conocemos el texto del maestro o sobre el lenguaje. También se ocupó, se preocupó por, digamos, por la pregunta, por la pedagogía. Ya lo decía hace un ratico Juan Luis Vives, ¿sí? Que en 1531 y 1538, ¿sí? Ya discutía asuntos relacionados con la educación. Miren los títulos, las disciplinas y diálogos sobre la educación. Sí, Montaigne, digamos, un destacado ensayista, también tiene ensayos sobre la educación. Todos conocemos o nos hemos acercado a la discusión de Comenio, sobre todo en su didáctica magna, que escrita en 1632. John Locke, por supuesto, también tiene discusiones sobre la educación. Este fue escrito en 1693. Pestalozzi, digamos, las discusiones sobre Pestalozzi circularon de manera, digamos, formal, ¿sí? Eh, digamos, en Colombia, producto de una de las misiones pedagógicas que llegó. Este texto, ¿sí? Fue escrito en 1801. Rousseau, ¿sí? Eh, que en 1762, escribió su texto emblemático y de consulta obligada para todos, Emilio de la Educación. Kant, el texto de pedagogía, escrito en 1803. Todo esto en los albores de la modernidad y en los albores de la configuración de los estados nacionales, por lo menos en lo que conocemos de Occidente. Esto tiene que ver con la pregunta que nos hace el profesor Absalón. Por ejemplo, aquí tenemos los textos, eh, eh, digamos que esos son textos que todos circularon en el escenario colombiano y que tienen que ver con digamos, con la aparición de un nuevo sujeto social, la infancia, los niños y su relación con la escolaridad, ¿sí? Ya les decía la importancia para mí de Claparet, sobre todo en lo relacionado con uno de los institutos de investigación más famosos y más representativos, poco conocido y poco estudiado. Fíjense los títulos de los textos de Claparet, la escuela de psicología, la escuela y la psicología. Son dos versiones porque este texto escrito en 1933 tuvo sucesivas reediciones y aumentos, digamos, de contenido y de precisiones por el mismo Claparet. ¿Sí? María Montessori, no me voy a detener acá porque hace parte del denominado escuela nueva, pero sí un poco en Vallón y en Binet, las ideas modernas sobre los niños y la evolución psicológica del niño.
a quedarme acá, la gente de Piaget, Dewey, Durkheim, Simmel, pero bueno, voy a quedarme acá porque eso tiene que ver con la pregunta por el aprendizaje. Y es que la discusión sobre el aprendizaje entró con la psicología moderna en cierto marco. Sí, la discusión sobre el aprendizaje entró en cierto marco de discusión y ese marco de discusión lo dio la psicología moderna. ¿Sí? En sus vertientes eh, conductuales y cognitivas, ¿sí? Es decir, a partir de las primeras décadas del siglo XX, comenzamos a tener una explicación sobre el aprendizaje y esa explicación sobre el aprendizaje se difundió. En varios formatos y de diferentes maneras en todo el aparataje, el aparato escolar y en los procesos de formación. Pero ¿cuál es el marco de discusión que se nos implantó, que se nos impuso y sobre el cual hay que reflexionar, discutir, investigar? Fue la psicología conductista, fue la psicología moderna. Y entonces el aprendizaje, que ha sido uno de los problemas consustanciales a la educación, a la pedagogía y a la escuela, por eso me voy tan atrás, porque nos sería posible preguntarle, por ejemplo, a Vives, por ejemplo, preguntarle a Rousseau, a Luc, a Comenio, a Montaigne, ¿sí? Preguntarles a ellos, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que va a hacer, digamos, un estudiante a la escuela? Y con certeza nos dará pistas de cómo, ¿sí? Ellos conciben la idea de lo que hace o de lo que debería hacer o de lo que estaría en condiciones de hacer alguien pequeño, un nuevo, un recién llegado a este mundo, alguien que hoy le diríamos niño o joven o adulto, digamos, en la universidad, sobre el aprendizaje. Entonces, lo que estoy diciendo es que un poco esta movilidad que nos da la perspectiva histórica, como lo vengo señalando, nos permiten sospechar de los referentes sobre los cuales estamos entendiendo la condición humana, ¿sí? Que hoy, que hoy lo que tiene que ver con el aprendizaje, muy probablemente lo encontramos de manera recontextualizada, ¿sí? En los marcos de esa psicología moderna que se difundió, ¿sí? Eh, vía política educativa, vía, vía procesos de formación de maestros, desde lo que hoy denominamos psicología, psicología, psicología moderna, en su vertiente, reitero, tal vez conductual y cognitivista. Entonces nosotros reproducimos esa psicología e imaginamos que el aprendizaje es eso que nos han dicho que es, ¿sí? Tal vez privándonos de la posibilidad de interrogar otras posibilidades de comprender eso que es consustancial a la escuela. Y es que hay un maestro, ¿sí? Con una relación con el saber, hay un estudiante que llega a ese escenario con la intención de que algo acontezca y hay un saber del cual ese maestro es representante. Entonces, fíjense que que ahí tendremos tres elementos constitutivos de una discusión en pedagogía. Muy bien, Carlos. Bueno, Carlos, y ya yo diría se nos fue todo el mundo, ¿qué pasó acá? Allá. Para cerrar, Carlos, algo clave que tú trabajas y te escucho hoy es el tema, bueno, la pedagogía nunca ha gozado de buena salud, alcanzó a gozar de buena salud, yo diría, ante todo la pedagogía moderna en la primera mitad del siglo XX, pero ya en la segunda mitad, pues la pedagogía tuvo sus crisis, ¿no? Y en buena medida la pedagogía logra, yo diría, restaurarse y reconstituirse en la escuela a través del constructivismo. El constructivismo ha conllevó en los años 90 a leer a Piaget y a Vygotsky, por ejemplo, ¿sí? Entonces, frente a esa crisis de la pedagogía, bueno, y tú al final colocábamos como ante todo como la condición de maestro,
bueno, tú ves, o sea, ¿cómo ves esa relación pedagogía, crisis de la pedagogía, maestro, formación? Que es en la que estamos, yo diría, hoy en día. Es eso. Difícil, difícil pregunta porque, porque hoy, digamos, ese escenario se ha venido llenando, digamos, de múltiples elementos. Por ejemplo, un elemento, digamos, reciente que nos ha, digamos, hecho preguntarnos mucho por el estatuto de la pedagogía, o por, mejor, me gusta además decir, por la discusión sobre la pedagogía, es que profesionales de diferentes áreas del saber, ¿sí? Profesionales de diferentes, provenientes de diferentes lugares, llegan a la escuela a dar clase. Eso ha enrarecido un poco porque quedaría un poco en el ambiente que ya no es necesario discutir la pedagogía. Ahí me parece que ese es Mm. un punto importante que, digamos, hace que esa pregunta se nos devuelva y que, digamos, que nos obligue, o sea, estamos invitados a discutir qué es la pedagogía, más allá, digamos, de los límites con los cuales la hemos venido pensando contemporáneamente. Ahí me parece que hay una tarea por hacer. Es decir, maestro, profesor, es qué, pedagogo es quién, ¿sí? Me parece que ahí hay una pregunta importante que esta coyuntura de época, que esta coyuntura política nos coloca a nosotros para hacer investigación y para pensar y para ojalá de alguna manera nutrir este debate que está caldeado. Bueno, muchas gracias, Carlos. No sé si no hay ninguna otra pregunta hoy. Si la hay, pues levantan la mano, si no, pues por el chat, pero no han planteado más preguntas. Entonces yo diría, Carlos, pues agradecerte a nombre del doctorado y agradecer también la asistencia, Dios mío, y participación de todos ustedes y cerrar la cátedra, pues con estas últimas reflexiones. Yo diría algo que ha quedado clave de las discusiones, pues, que no solamente la realizaste tú, sino otros compañeros, es como efectivamente la pedagogía crítica deviene de la pedagogía moderna, ¿no? En buena medida, buena parte de la pedagogía moderna, pedagogía crítica bebe de unos postulados eh, modernos, ¿no? Eh, y parte de esta postura de la pedagogía crítica, pues aborda el interior de la escuela y otra, pues aborda el tema de la formación del sujeto por fuera de ella. Entonces yo Mm. diría, de la perspectiva de Carlos, es esa perspectiva interna de cómo pensar la pedagogía crítica para cuestionar la escuela misma y cuestionar la pedagogía que se da en el interior de ese contexto institucional que denominamos escuela. Entonces, te agradezco mucho, Carlos, la participación, y agradezco mucho a los compañeros, a Nelson también y a la profesora Pilar. Entonces, muchas gracias, Carlos. No, un agradecimiento a todos a quienes han posibilitado esta conexión, esta comunicación, a la profesora Pilar, mi abrazo, y a usted, profesora Absalón, gracias. Eso, entonces ya hoy cerramos la cátedra y gracias a todos ustedes por acompañarlos todo el semestre. Ya prácticamente estamos en unas semanas de cierre y importante pues que sea el espacio para elaborar el ensayo reflexivo y elaborar el ejercicio de cierre por parte de ustedes. Bueno, Carlos, muchas gracias y hasta luego a todos. Bueno, Hasta luego. abrazo para todos. Gracias.